Bienvenidos, amables televidentes, a este vuestro programa Enfoque Jurídico. El día de hoy vamos a contar con la grata presencia del profesor Andy Carrión Centeno. Él es abogado por la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn. Con él vamos a dialogar sobre algunos tópicos problemáticos en el estado actual de la evolución de la dogmática jurídico-penal, tanto desde la perspectiva teórica para su posterior aplicación práctica. Vamos en primer lugar a dar la más cordial bienvenida a Andy a Enfoque Jurídico. Muy buenas noches, Lucho. Muchísimas gracias por tu presencia. Andy, hace unos días atrás tuviste la gentileza de colaborar con nosotros para desarrollar un diálogo con un profesor alemán, el profesor Ingo Both, con quien conversaste sobre un tema de mucha relevancia por la actualidad en la que se encuentra inmiscuida esta parte del derecho penal, que es conocida con el nombre de derecho penal económico. Algunos juristas europeos aseguran que el derecho penal económico es el futuro del derecho penal, ¿no? Prácticamente está empezando a fagocitar toda la teoría del derecho penal, dado el hecho de que nos encontramos en un proceso económico-social, una expansión tal del dominio económico sobre todos los campos de la sociedad, que en buena cuenta entonces a la larga la criminalidad va a estar directamente más o menos involucrada con aspectos económicos, razón por la cual entonces el derecho penal económico, en efecto, desde esta perspectiva se convertiría en el futuro del derecho penal. Esto lo vamos a conversar un poco más adelante, pero para poder arribar a ello es menester, en primer lugar, preguntarnos cuál es el estado actual de la dogmática penal, digamos, a nivel de la teoría del delito, porque cuando hablamos nosotros de derecho penal hablamos de dos grandes teorías que conforman la moderna ciencia del derecho penal. Por un lado, teoría del delito, y por otro lado, la teoría de la pena, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de la teoría del delito en este campo? Bueno, es en realidad una pregunta algo compleja, teniendo en cuenta que ya el día de hoy es una realidad que se ha vislumbrado desde hace algunos años, la reformulación propia de la teoría del delito, atendiendo a cuestiones evidentemente prácticas. Es un caso claro, por ejemplo, que el día de hoy, desde la perspectiva de Roxin, ya se ha insertado desde hace algunos años con su trabajo doctoral en el año 1962, determinados criterios de política criminal en la estructura propia del delito, porque antes se entendía de que más allá de ser una perfecta construcción teórica, pues la propia teoría del delito no tenía consecuencias prácticas. Esa fue la principal crítica que se hizo en su momento a la propia teoría del delito, y las consecuencias de ello lo estamos viendo el día de hoy. Si hablamos del estado actual de la teoría del delito, en el ámbito estrictamente teórico, pues podríamos hablar de una prevalencia de la teoría de Roxin, por ejemplo, conjuntamente con la de Jacobs. Pero habría que diferenciar en esto, yo creo, algo muy claro. Cuando nos encontramos frente a una discusión estrictamente teórica, y si es que esta discusión teórica tiene algún correlato práctico. Yo me acuerdo que cuando me decidí a traducir algunos artículos de un juez supremo alemán llamado Thomas Fischer, esa preocupación estaba muy sentida dentro de la propia judicatura, porque no es de que en el ámbito judicial, por ejemplo, en Alemania se discuta mucho sobre qué teoría se aplica, si la de Roxin o Jacobs o alguna otra, sino más bien son discusiones eminentemente prácticas que incluso las resuelven con teorías finalistas o causalistas, con lo cual la realidad de alguna manera camina de manera distinta y a otra velocidad como camina el estado de la dogmática jurídico-penal. Ahora,
Digamos que en términos estrictamente teóricos de la construcción del edificio conceptual de la teoría del delito, esta teoría ha sufrido pues, una serie de cambios bastante singulares, justamente por exigencias de las situaciones de carácter práctico para la resolución de casos. Por ejemplo, digamos, a mediados del siglo XIX, recordarás que las originales definiciones del delito que se encuentran en Von List, inclusive, enseñaban que el delito era nada más que una conducta antijurídica y culpable. Y que luego, por ciertas situaciones bastante especiales, tuvo que asumirse que la conducta, la acción de la persona tenía que subsumirse a un elemento fundamental que había sido integrado, creo yo inconscientemente porque no se tomaba conciencia de ello, en un tipo penal que exigía su independencia del ámbito de la antijuricidad. Y entonces los alemanes hablaron del famoso Tatbestand, ¿no? Que no tiene una traducción literal al castellano y que se ha tenido que inventar la palabra, es un neologismo jurídico que nosotros denominamos tipicidad. Entonces, a partir de ese momento, hablamos de la definición del delito como una conducta típica, antijurídica y culpable. Ahora, este ámbito de la tipicidad es probablemente el ámbito mucho más importante por su dimensión dentro de las tres categorías que definen al delito. Sobre todo desde los trabajos de Hans Welzel, donde, como tú sabes, el dolo que se encontraba en la categoría culpabilidad se trae hacia la categoría de la tipicidad y se genera una doble estructura. Y hablamos de una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. En este punto me gustaría tocar justamente lo que tú has hecho referencia hace un momento de la relevancia y pertinencia y presencia, ¿no? del profesor Claude Roxin respecto de la teoría de la imputación objetiva. ¿En qué consiste la teoría de la imputación objetiva que se encuentra justamente en este ámbito de la teoría del delito, en el ámbito de la tipicidad? Sí, yo partiría respecto a esta pregunta, Luis, precisando de que nos encontramos en la teoría del delito frente a un método. Un método de aplicación práctica de lo que nosotros debemos entender como delito. O sea, no es una teoría que viene a reemplazar a la teoría del delito en términos generales. De ninguna manera, y es por eso que este método es perfectible. O sea, podríamos correctamente llamarle entonces método de la imputación objetiva. Método de la imputación objetiva, y quizás cambiar los términos porque no hay principios en rigor, ¿verdad? Sí, principios de aplicación general, y nosotros siempre cuando hablamos de determinados criterios de imputación objetiva decimos el principio de confianza, por ejemplo, el principio de prohibición de regreso, pero entendemos en realidad que no son de aplicación generalizada, sino que simplemente es la perfección de un determinado método de aplicación de la propia teoría del delito. Ahora bien, en el ámbito estrictamente de la diferenciación entre la tipicidad y la antijuricidad, hemos nosotros caído, de alguna manera aquellos que son favorecedoras de la teoría de la imputación objetiva, a la absolutización del paso metodológico, ¿no? Quiere decir de que no puedo llegar a analizar el aspecto volitivo, por ejemplo, o cognitivo de una determinada conducta, si es que previamente no está corroborado el aspecto objetivo de la exteriorización ilícita de la conducta. Esto, sin embargo, tiene que verse desde una manera cuidadosa, puesto que en determinadas circunstancias el solo hecho de que la persona tenga conocimiento sobre una conducta ilícita sería a efectos de los favorecedores de la teoría de la imputación objetiva irrelevante. Sin embargo, en el día a día, pues no puede ser irrelevante el hecho, por ejemplo, de que una persona se desenvuelva dentro de su rol, por ejemplo, como hacen los de la teoría de la prohibición de regreso, y que sin embargo tenga el conocimiento de la ilicitud de esa contribución, pero que por el paso metodológico de agotar primero la imputación objetiva, sea intrascendente valorar el aspecto subjetivo. Y no es como la crítica dice de que la imputación objetiva en realidad tendría que circunscribirse a la incardinación de aspectos estrictamente subjetivos, de entrar a la mente o a la conciencia de la persona para saber si subjetivamente quiso o deseó de manera dolosa o imprudente la comisión de un delito, puesto que el aspecto subjetivo y el dolo también se imputa.
a raíz precisamente de la exteriorización de las conductas. Y no es de que vaya a entrar a la conciencia de la persona para poder inquirir, averiguar o adscribir subjetivamente ese tipo de conductas. Con lo cual, creo yo que al día de hoy, desde mi punto de vista, no podríamos hablar de principios de imputación objetiva, sino más bien de criterios que complementan un determinado método para poder aplicar de manera adecuada la teoría del delito. Ya. Y hecha esta precisión, ¿cómo podrías tú definir a la teoría de la imputación objetiva en el estado actual en el que se encuentra? Bueno, en el estado actual veamos que no solamente hay un criterio unívoco de lo que es la imputación objetiva. Tenemos la imputación objetiva que ha sido delineada por Wolfgang Frisch, por ejemplo, otra línea similar que ha sido desarrollada por Gunther Jacobs y otra línea también similar que ha sido desarrollada por Klaus Roxin. Existen muchas otras teorías también respecto a la imputación objetiva. Otra que sale de la propia teoría de las normas, en el sentido de que la imputación objetiva sería la adscripción de una exteriorización de una conducta respecto a un determinado sujeto. Es decir, cómo este resultado se hace suyo a una determinada persona y por eso se le adscribe o se le imputa precisamente ese resultado lesivo. Ahora, antes de pasar a los siguientes temas, yo quisiera conocer tu opinión respecto de lo siguiente, a propósito de lo que acabas de manifestar. Hay varias teorías de imputación objetiva que se han venido delineando en los últimos tiempos. ¿Qué hace que en derecho una teoría tenga mayor relevancia o preferencia frente a otras tantas, que también tratan de explicar el mismo fenómeno, y por lo cual entonces se puede hablar de una doctrina dominante o mayoritaria? ¿Cuáles son esos criterios epistemológicos que hace que los jueces, los fiscales, los estudiosos del derecho nos inclinemos a determinada concepción teórica y ciertamente pues infravaloremos otras que no nos resulta tan satisfactorias como aquella a la que nos estamos adscribiendo? Que la moda, la mayor propaganda, el apellido del autor, ¿cuáles son esos criterios? Mira, yo lamento dar este tipo de respuesta, Luis, pero en efecto, en principio es la sofisticación de la elaboración teórica. ¿Y por qué digo que lo lamento? Porque eso también tiene que ver con un aspecto de moda. No necesariamente la teoría mejor elaborada es la que encuentra una aplicación práctica. Y es por eso precisamente esta disociación que existe entre lo elaborado de manera teórica y lo que realmente los tribunales aplican. Te mencioné hace un momento el hecho de que en Alemania, por ejemplo, no estén imbuidas sus resoluciones de citas, por ejemplo, a Jacobs o Roxin, sino que más bien hay una reflexión argumentativa dedicada al desarrollo del propio caso. En resoluciones, por ejemplo, tanto en el Perú como en otros países latinoamericanos, y por un tema estrictamente de sofisticación, encontramos que los jueces tienen preferencias de citas, por ejemplo, a Roxin o a Jacobs, pero que sin embargo la comprensión de la propia teoría no está asociada estrictamente al desarrollo del propio caso. Entonces yo creo que habría que reforzar el hecho de que no solamente le va a otorgar solidez a una determinada resolución el citar a autores connotados, sino en puridad lo que el juez o el fiscal en sus disposiciones razonan respecto al caso en concreto. Bueno, eso es algo muy importante, pero que ya no pertenece al ámbito del derecho penal, sino más bien de la argumentación jurídica, ¿no? Porque, claro, cuando la Constitución señala que es un deber del juez argumentar su decisión jurisdiccional, se piensa que basta con echarle una camionada de bibliografía que muchas veces no tiene nada que ver absolutamente con el tema del cual se está tratando, ¿no? Y eso termina distorsionando también no solamente el caso que lo perjudica, sino la propia naturaleza epistemológica del derecho. Y bueno, va surgiendo luego pues una incomprensión neciente, ¿no? de la ciencia del derecho. Y para retomar solamente tu pregunta precedente, Luis, yo creo que en este aspecto del por qué tiene mayor preeminencia respecto a otras teorías alguna en el derecho penal, yo creo que es por la sofisticación de su propia elaboración, ¿no? Y que eso viene acompañada pues precisamente por lo novedoso de la aplicación teórica. Pero la sofisticación no tiene que ver con la rigurosidad epistemológica. No necesariamente. Es decir, puede haber rigurosidad epistemológica, científica, metodológica,
y sin embargo la teoría ser sencilla. En efecto, y eso, digamos, es una crítica que, por ejemplo, se le hace mucho a Jacobs también, en el sentido de que tiene un razonamiento limpio, el funcionalismo radical que él promueve, pero que, sin embargo, al momento de la aplicación o de la explicación argumentativa respecto al apoyo de cada una de sus teorías, es un poco etéreo, es muy sistemático, muy hegeliano, y que obviamente encuentra poca recepción en el ámbito precisamente de la aplicación, porque son a veces inaccesibles algunos de los conceptos que él elabora, ¿no? ¿Tú dirías que es más filósofo que jurista? Yo creo que es ambos, a contraria apreciación de lo que tú mencionas ahora, porque es interesante la forma en la que él origina toda la evolución de su pensamiento, partiendo de Hegel, en puridad un hegeliano. Sí, claro. Sin embargo, en el aspecto estrictamente de consecuencias jurídicas, yo creo que hay que resaltar el hecho de que es muy consecuente con su propia teoría, ¿no? Hay ocasiones en las que, por ejemplo, en el aspecto estrictamente forense te llevan a resultados indeseados cuando tú partes de una determinada teoría. Y lo que hace Jacobs consecuentemente es preferir precisamente este resultado indeseado antes que poner en juego la propia elaboración estructural de su teoría. Como buen alemán, ¿no? Bien. Vamos a hacer la primera pausa del programa y regresamos para seguir conversando sobre estos interesantes temas. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. No se vayan, ya regresamos en Enfoque Jurídico. Bienvenidos al segundo bloque de Enfoque Jurídico. Seguimos conversando con el doctor Andy Carrión Centeno sobre el estado actual de la dogmática jurídica. Bueno, yo me adhiero a ti, retomando la última parte de la conversación, que es penoso realmente que una teoría resulte más relevante porque está de moda. O quién sabe por qué otras razones, excepcionalmente circunstanciales hacen que una teoría se ponga de relieve en relación a la otra. Y esto me hace recordar una carta del escritor Nobel de literatura, además peruano, Mario Vargas Llosa, a un joven escritor que le pedía recomendaciones de qué hacer para llegar a ser como Vargas Llosa, ¿no? Integrada en un texto que se llama Cartas a un joven escritor. Y le dice, bueno, usted me pide que yo le recomiende qué hacer para poder convertirse en un escritor de renombre. La verdad yo no sé qué decirle, porque en mi caso particular, decía Vargas Llosa, pues han confluido pues una serie de factores puramente casuales, circunstanciales, ¿no? ¿Por qué he tenido que ser yo y no otro escritor peruano el que haya tenido la posibilidad de poder alcanzar los niveles de publicación que fueron posibles, estando yo presente en España? ¿Por qué razón, si probablemente existían otros escritores que tenían una pluma mucho más fina que la mía, sin embargo estos no terminaron siendo leídos a pesar de que publicaron o intentaron publicar alguna cosa? Yo no lo sé. Yo a usted no le garantizo en consecuencia nada como escritor, porque puede ser eventualmente muy bueno y probablemente el mundo nunca lo llegue a conocer. Así que no hay una recomendación para poder alcanzar ese éxito que usted está pidiendo. De manera tal entonces que yo por eso mejor le recomiendo que si está pensando en ser escritor, mejor desista de su empresa y dedíquese a algo más seguro. Algo similar ha pasado con el marxismo, ¿no? El marxismo, digamos, no como expresión de manifestación política, sino teórica. El día de hoy simplemente se puede decir que no está de moda, pero nadie ha rebatido su valor epistemológico, aun cuando seguramente está oxidado por ahí en algunas partes, pero cuestión de que justamente por el desuso en el que ha caído, no por falta de validez, sino porque dejó de estar de moda,
Entonces algunas cosas ahí pueden ajustarse, pero en principio el marxismo sigue teniendo el mismo valor epistemológico que lo tuvo hace muchos años atrás, solamente que sin moda. Y otras teorías pues se han puesto de moda porque el statu quo, el establishment así lo determina, ¿no? Entonces esto sucede también en el campo del derecho y esto es bastante penoso, ¿no? En efecto. Y ahora habría que ver también en este sentido cómo la propia dogmática penal ha buscado realmente problemas donde no los hay. Has rescatado todo el valor de la filosofía en el derecho y el mismo Wittgenstein, por ejemplo, resalta el hecho de que más bien los filósofos han buscado problemas donde no los hay. Y simplemente algunos problemas o grandes problemas filosóficos podrían ser solucionados recurriendo, por ejemplo, al contenido semántico de las palabras. Es algo interesante también lo que dice Wittgenstein, y esto también ha sido ya trasladado al propio derecho penal en el sentido de que existen términos, por ejemplo, que podrían solucionarse solamente dándole contenido a los determinados términos jurídicos que se encuentran tipificados en nuestro Código Penal y que no serían necesarios, por ejemplo, en determinadas circunstancias hacer grandes elaboraciones teóricas, sino simplemente solucionarlas dando el contenido jurídico, no normativo, porque es una interpretación distinta, jurídica a los términos que ocupan tanto los elementos normativos como descriptivos del propio tipo penal. Así es que la filosofía yo creo que es importantísima para esto, y uno de los aspectos es, por ejemplo, la filosofía del lenguaje, que claramente puede solucionar muchos problemas que otras corrientes de la filosofía, como por ejemplo el hegelianismo, no han podido dar solución. Y sobre todo en el tema de la causalidad o el tema que hemos abordado hace un momento de la propia imputación objetiva. Así es que yo creo que estamos asistiendo el día de hoy, y también es un momento lamentable decirlo, a un desapego total hacia la filosofía, porque creemos que de alguna manera no nos sirve en la medida que hay que ser más operativos, ¿verdad? Solamente basta con leer el tipo penal y eso me daría los suficientes conocimientos para poder aplicarlo a la realidad. Bueno, ese es el trabajo de un tinterillo, ¿no? Pero no el de un jurista. De ninguna manera, y es eso lo que precisamente hay que resaltar, el dar el contenido real, filosófico, que está dentro de las propias normas, y también un contenido jurídico que naturalmente atienda a las necesidades prácticas y no necesariamente a la mera elaboración de la teoría por sí misma, ¿no? Ahora, hablando de filosofía, yo recuerdo que acabada la Segunda Guerra Mundial y todo el desastre que ésta generó en Europa, particularmente en Alemania, que quedó totalmente destruida, un jurista muy reconocido, Ulrich Klug, recordarás, refiriéndose a las consecuencias prácticas a las que había llevado la filosofía, por un lado de Kant y por otro lado de Hegel, que deriva al decir de Schopenhauer en Marx, y hay una línea todavía mucho más extrema que es el nacionalsocialismo de Adolfo Hitler, ambos pensantes en mundos totalitarios y controladores en exceso, expresados en la Unión Soviética de Lenin y Stalin y en el Tercer Reich hitleriano. Entonces, el responsable teórico de esto es Hegel, y antes de él Kant. Así que ya no debe tener cabida más en el mundo del derecho ni el uno ni el otro. Y decía Ulrich Klug, Abschnitt Kant und Hegel, ¿no? Pero resulta que el día de hoy es curioso que las principales discusiones y los principales debates en el campo de la teoría jurídica del delito, y sobre todo en el ámbito de la teoría de la imputación objetiva con la que hemos comenzado esta conversación, tienen como referentes, por un lado, a Kant y su influencia en el campo del derecho para la concepción de un dolo de conocimiento, y por otro lado, la presencia sempiterna y todopoderosa, totémica de Hegel en el planteamiento de la teoría del derecho penal del profesor Gunther Jacobs. De manera tal, entonces, que hoy por hoy, más bien tendríamos que decir Abschnitt Herr Klug, ¿no te parece? Sí, mira, es interesante la cita que tú haces de Ulrich Klug, porque de alguna manera ante esta vorágine de producción filosófica irrelevante, a decir del propio Ulrich Klug, para la propia fundamentación de la dogmática penal, pues
lo que hace él simplemente es decir, despidámonos de Hegel y de Kant. Adiós Kant y Hegel. Adiós, ¿no? Kant, adiós Hegel. Sin embargo, yo creo que fue una despedida muy prematura. Sí, sí. La vida, como diría Jean-Baptiste Vico, ¿no? Por lo que se estaba viviendo en la Alemania. Exactamente, ¿no? Influenciado por el momento histórico que les estaba tocando pasar a los alemanes. Pero yo creo que al fin y al cabo tendríamos siempre que recordar lo que ha dicho Jean-Baptiste Vico: la vida y todo lo que tenga que ver con el derecho es un corsi et ricorsi. O sea, vamos a tener que dar pasos adelante y pasos atrás, y así como una espiral hegeliana, siempre avanzando, pero también retrocediendo y viendo los orígenes de donde toda la filosofía actual se desarrolla, que no tiene más fuentes tan conocidas como las de Kant y Hegel. Existen otros filósofos actuales que están reivindicando esa propia filosofía. Uno de ellos, el estadounidense John Rawls, por ejemplo, con su teoría de la justicia. Y existen muchos otros más filósofos que lo único que hacen es de alguna manera enfocar cómo el día de hoy podría interpretarse a estos filósofos. Pero también hay una crítica necesaria en este sentido, Luis, y es de que el día de hoy necesitamos nuevos Hegels y nuevos Kants, porque no podríamos nosotros, con ya la ideología propia que ellos en su momento han desarrollado para fundamentar una determinada corriente filosófica, pues recurrir siempre a esos mismos principios, ¿no? Son algunos principios los filosóficos que son sempiternos y que pueden tener trascendencia principista a pesar del paso de los años, pero necesitamos nuevos pensadores que enfoquen y que vean esos mismos problemas, pero de la luz de lo que ahora precisamente nos está tocando vivir. Vemos, por ejemplo, cómo a raíz del ascenso de los nazis, antes todos nos espantábamos con una corriente de derecha, y vemos cómo el día de hoy existen muchos gobiernos de derecha, por ejemplo, ultraconservadores, incluyendo personas racistas que hace algunos años sería inimaginable. Pero este corsi et ricorsi precisamente que plantea Jean-Baptiste Vico no es solamente para los aspectos positivos de la filosofía, sino vemos cómo ahora se está trasluciendo a los aspectos negativos de la propia política. Yendo al campo de la teoría de la imputación, no le voy a poner el apellido ni objetiva ni subjetiva, sino simplemente teoría de la imputación. Dice el profesor Miguel Polaino Orts, gran amigo común además de la Universidad Hispalense, que en realidad toda la teoría de la imputación, toda la teoría del delito no es más que una teoría de la imputación, ¿no? Podemos concordar en ello. En el Perú, la teoría de la imputación dominante definitivamente es la teoría finalista del delito, la teoría belseliana, ¿no? Esta teoría que fue creada por el profesor Hans Belsel y que consiste en señalar que, para contradecir al causalismo, ¿no?, que cuando un sujeto va a realizar una acción delictiva, lo que el sujeto hace es, en primer lugar, generar en su pensamiento la finalidad que él desea realizar, a lo cual desde una perspectiva del iter criminis bien podemos llamarle fase interna, es decir, en la fase de la elucubración. Yo quiero matar a Andy Carrión, por ejemplo, porque quiero heredar, yo sé que él me va a poner en su testamento y quiero heredar, o porque no lo soporto, o por lo que fuere, quiero matar a Andy Carrión. Entonces estoy pensando cómo empiezo a hacer una serie de elucubraciones. Pero luego ya empiezo a materializar el acto. Y esa materialización del acto implica la realización consciente y voluntaria. Es decir, tengo conocimiento y voluntad de que voy a lesionar el bien jurídico protegido, vida humana independiente que le pertenece a Andy Carrión Centeno. Y para ello voy a desplegar una serie de acciones tendientes a la realización de un fin determinado. Por eso se llama teoría finalista del delito. De modo tal que cuando logro concretar la finalidad, cuando logro alcanzar ese fin, entonces se puede decir que ese resultado me lo pueden imputar a la acción, ¿correcto? En eso consiste la teoría finalista del delito. Y digo yo que esta es una teoría dominante en el Perú, primero porque nos enseñan en las facultades de Derecho bajo la perspectiva de la teoría finalista del delito. Es decir, en esencia, todos los estudiantes de Derecho que han estudiado conscientemente Derecho Penal terminan siendo finalistas al salir de la universidad, mayoritariamente. Pero además, porque el Código Penal que nosotros tenemos es un código de inspiración finalista, que no debería ser, porque ninguna ley debería tener una orientación de esta naturaleza, pero la tiene. ¿Y dónde la tiene? Está en la segunda parte del artículo 7º del título preliminar del Código Penal, que dice
queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva es una consecuencia precisamente de la teoría finalista del delito. Es decir, si yo proyecto la realización de una serie de actos a matarte, pero en el curso de mi acción final sucede algo por el cual se desvía mi acción y termino ejecutando un resultado que no se encuentra dentro de esta acción final, entonces obtengo un resultado objetivo. Pero ese resultado objetivo, ¿me lo pueden imputar a la acción? Dice el artículo 7º del título preliminar del Código Penal que no, porque está fuera de la acción final. Entonces, este código es finalista, por lo menos en su inspiración, el que tenemos, ¿no? Y claro, eso se explica porque la comisión que elaboró el proyecto de ley estaba presidida por el profesor Bramón Arias, gran introductor del finalismo en el Perú, ¿no? ¿Qué opinión crítica, sin embargo, te merece a esta teoría que, si bien es cierto, pudo haber resuelto en su momento los problemas más significativos que acarreaban el entendimiento del dolo como conocimiento y voluntad de la realización de un acto, de la puesta en amenaza o la lesión de un bien jurídico, pero que ya con la presencia de los tiempos actuales y la evolución de la criminalidad se convierte en una teoría que empieza a presentar limitaciones muy severas. Quisiera partir el análisis, Luis, diciendo que en realidad, como tú lo resaltaste, el Código Penal en puridad no debiera responder a ningún tipo de teoría, ¿no? Y es más, por más que haya inspiración para la fundamentación de este código, su elaboración, y la haya encontrado en alguna determinada teoría, al esta ya ser publicada y al convertirse en ley, pues es sujeta también de una vida propia, con lo cual también puede ser llenado el contenido material a partir de una teoría distinta de que le dio origen, por ejemplo, la inspiró. No, eso en principio porque la ley tiene vida propia luego de que esta ya es sancionada por el propio Congreso de la República. Eso en principio. En segundo lugar, yo creo que hay muchas deficiencias dentro de la propia teoría final de la acción, que es lo que tú ahora mismo estás resaltando, y estas deficiencias son evidentes. Que nuestro Código Penal responda en alguna forma a la concepción del finalismo, pues eso es cierto también. Pero yo creo que ya se ha venido debilitando de tal manera esta concepción del finalismo que está graficado ya en las propias normas, porque hay ocasiones en las que el delito no solamente se da con una finalidad, sino que basta el hecho, por ejemplo, de un conocimiento, ya no la voluntad en sí misma, sino el conocimiento, y que no necesariamente tenga una finalidad de cometer un delito determinado. Entonces, yo creo que la forma en la que ya se han venido elaborando algunos tipos penales ha hecho perder también piso de alguna manera a la concepción del finalismo. Es más, hoy en día ya casi en nuestro país no se discute acerca de la relevancia del finalismo, no obstante, en la aplicación práctica tener mucha relevancia el finalismo. Pero en el ámbito, el día de hoy no se discute nada en las facultades de Derecho porque los chicos están más preocupados en el Facebook y en el WhatsApp y en el Instagram. Sí, quizás sea eso, pero me refiero un poco a cómo la academia ha abordado el tema del finalismo, y la academia, por lo general, al menos en el Perú, se ha ido decantando ya más seguido y más a menudo por adoptar criterios de orden funcional del derecho penal para la defensa de cualquier teoría o la aplicación incluso práctica. Ya vemos sentencias del propio Tribunal Supremo peruano en las cuales es recurrente ya hallar citas, por ejemplo, de Roxin o de Jacobs. Incluso un claro ejemplo, el caso del taxista, en el cual se desarrolla toda una vorágine doctrinaria acerca de lo que implica la teoría de los roles para poder resolver este caso. Yo estoy completamente en desacuerdo con esta teoría, porque yo creo que aquí no necesariamente se debe de recurrir a la teoría de los roles para solucionar un problema, porque es como que el derecho penal se esté comprando un lío ajeno, ¿no? Un lío sociológico de alcances delimitativos de lo que implica un rol, para a partir de ello recién atribuir o no una determinada responsabilidad. Pero además ese caso se pudo haber resuelto con la teoría finalista también, ¿no? La finalidad del taxista era finalmente pues, cumplir su labor de taxista y punto. Sí, ¿no? Pero eso te dice, por ejemplo, de que no existe una relevancia total del aspecto objetivo, porque lo que tratan de hacer en principio los que son defensores de la imputación objetiva es concentrar la solución de la mayor cantidad de casos en el lado estrictamente objetivo.
y relativizan de alguna manera la importancia de los otros institutos dogmáticos que están presentes en la propia teoría del delito. Puede ser dentro de la antijuricidad o puede ser dentro de la culpabilidad. Es por eso que nuestro amigo común Miguel Polaino, como tú bien lo has mencionado, dice de que ya toda la teoría del delito en realidad debiera concentrarse sobre un aspecto estrictamente de imputación objetiva. Yo, a diferencia de nuestro querido amigo, pienso algo distinto. Pienso de que en este caso, por ejemplo, de que acabamos de mencionar, el del taxista, podría no solamente resolverse recurriendo al aspecto objetivo de la imputación, sino también eventualmente al aspecto subjetivo o también a la antijuricidad o culpabilidad, dependiendo del propio desenvolvimiento del caso concreto. Sí. Ahora, como fuere, y para terminar este bloque, como fuere, sin embargo, la teoría finalista es una teoría que surge de una influencia clarísimamente neokantiana, de la filosofía neokantiana. Es decir, Kant está presente en la teoría finalista del delito, como Hegel está en la teoría de los roles sociales de Jagus. A ver, vamos a tratar de confrontar estas dos posiciones en el siguiente y último bloque. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Ya regresamos para la parte final de Enfoque Jurídico. No se vayan. En este último bloque de Enfoque Jurídico vamos a tratar de aterrizar esta conversación hacia el ámbito de el derecho penal económico y la necesaria reconfiguración de la teoría del delito. Pero antes quiero hacer un comentario, Andy, para saber a ver si coincides conmigo, porque ya has criticado al Código Penal, yo también lo he hecho. No debería tener cierta orientación, ¿no? Pero la tiene. Pero en buena cuenta, digamos, de lo mal, lo mejor que podría encontrar algo frente a la incongruencia que se encuentra en otros puntos, como por ejemplo este. En la exposición de motivos del Código Penal, que es la parte, digamos, teórica que contiene el conjunto de razones y principios por los cuales el legislador peruano y el Estado peruano decidió adoptar este Código Penal como nuestro Código Penal, ¿no? Y ya tiene ¿cuántos años? 28 años. Dice en la parte final, hablando de reincidencia y habitualidad, resulta imperativo connotar las razones principales por las que la Comisión Revisora decidió proscribir del proyecto del Código Penal los institutos penales de la reincidencia y la habitualidad. Hoy no resulta válido, en verdad, conservar en nuestro ordenamiento jurídico estas formas aberrantes de castigar que sustentan su severidad en el modo de vida de un individuo, que es derecho penal del autor. La Comisión Revisora estima que carece de lógica, humanidad y sentido lógico el incremento sustantivo de la pena correspondiente a un nuevo delito vía la reincidencia o habitualidad, sin otro fundamento que la existencia de una o varias condenas precedentes, por lo demás debidamente ejecutadas. Dentro de este razonamiento, castigar a una persona tomando en cuenta sus delitos anteriores cuyas consecuencias penales ya ha satisfecho, conlleva una violación del principio bis non in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo delito, el mismo que se encuentra consagrado en el artículo 233, inciso 11 de la Carta Política. Bueno, esta habla de la del 79, habría que acomodarla a la del 93. La experiencia ha demostrado que la drasticidad de las penas impuestas en nombre de la reincidencia y habitualidad no han servido para atemorizar, de conformidad con criterios de prevención general, todo lo cual ha llevado a la Comisión Revisora a no incluir en el documento proyectado este rezago de los viejos tiempos del derecho de castigar y que el positivismo peligrosista auspició con el fin de recomendar la aplicación de medidas eliminatorias y de segregación social. Muy bien, magnífico, muy humanista esa declaración. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué cuernos hace entonces en el Código Penal el 46B, que habla de la reincidencia, 7 veces modificado, y el 46C, que habla de habitualidad, 5 veces modificado? Entonces, por un lado se dice que no
por el otro lado se dice que sí, claro, alguien me podría decir, pero lo que pasa es que esto es consecuencia de lo que ha venido pasando y la necesidad. Bueno, si eso es así, magnífico, hagan otro código penal, pues, pero no es Frankenstein. Exacto, Luis, y ahí tienes toda la razón. Mi aspecto crítico también va en ese sentido del que ya nuestro código penal no guarda sistematicidad con los principios que la originaron. Eso es evidente. Tan evidente que incluso dentro de la valoración del marco de sancionatorio estatuido para cada uno de los delitos ya no existe el principio de proporcionalidad de las sanciones tampoco. ¿No? Vemos que hay delitos como el de lavado de activos o el propio de organización criminal que tienen un mayor reproche jurídico que un delito de homicidio, por ejemplo. En ese sentido es de que ya estamos trastocando de alguna manera la valoración, en este caso el legislador, de cuáles son los bienes jurídicos que ostentan y que deberían obtener una mayor protección por parte del Estado. Entonces, estos principios que le dieron origen naturalmente ya no tienen un correlato con ya los propios delitos que encontramos en la parte especial, puesto que estos han gozado de muchas modificaciones que ya no tienen el espíritu primigenio que está expresado, como tú bien le has dado lectura, en la motivación de cómo surgió este Código Penal. Así es que el día de hoy no podemos esperar una sistematicidad de nuestro Código Penal. Ahora, no es de que solamente sea criticable hacia nuestra realidad. Esta realidad es trasladable también a muchos otros países, en propio España, donde nosotros tenemos mucha afinidad dogmática. También su Código Penal ha sido reformulado de tal manera que ese principio de proporcionalidad de las sanciones ya no se guarda en el real sentido. En España yo no sé qué está pasando. Ahora ha resucitado Torquemada porque se sanciona la fase interna del iter criminis. Es impresionante. Y eso hay que decirlo, ¿no? O sea, no es solamente una deficiencia de parte de nuestro legislador, sino es una deficiencia quizás no generalizada, pero sí evidente también en otras latitudes. El problema es que el legislador no es jurista, pues es político. Es decir, la peor clase de profesión que puede tener un ser humano. Bueno, pero al fin y al cabo, si nosotros reorientamos este análisis hacia el principio constitucional de reserva de la ley, para bien o para mal, el trabajo del dogmático precisamente se centra en dar sentido y contenido dentro de los cánones del principio de legalidad a lo que el legislador con la legitimidad del pueblo ha decidido. Estoy yo completamente de acuerdo contigo de que lo último que hacen es dar buenas leyes, pero estas leyes que nos dan gozan de una legitimidad que no podría hacerse si es que no estamos dentro de un propio Estado de Derecho. Ya, pero hay que tener también mucho cuidado con eso de la legitimidad del pueblo, porque la gente puede pensar que una decisión es legítima porque la turbamulta está aplaudiendo afuera en las calles. De ninguna manera. No es así. Mira, yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero está de moda, y como decía Santo Tomás de Aquino, la moda siempre está preñada de estupidez, y tenía toda la razón, de que mientras más se aumenten las penas, se solucionan todos los problemas sociales, ¿no? Entonces, un poco más pena de muerte y pena de encarcelamiento definitivo y de por vida. Oiga, el artículo 1 del título preliminar del Código Penal señala que este código nació con el objeto de prevenir, no para sancionar, pero la prevención no en ese sentido. No, en ese sentido, en eso tienes toda la razón. Ahora, si es que vamos a abordar otro tema preventivo, es interesante lo que está sucediendo en el ámbito estricto del derecho penal económico. Ahí sí estamos asistiendo, creo yo, en los últimos años a una legislación más bien proactiva, en el sentido de no llegar ya cuando se ha lesionado el bien jurídico, sino más bien evitar que se den las fuentes de las cuales se podría originar precisamente la lesión de este bien jurídico, ¿no? Sí, no siempre Vox Populi, Vox Dei, pues. De ninguna manera. De ninguna manera. Yo creo que la legitimidad tiene que ir siempre de la mano de las normas, ¿no? No puede por legitimidad simplemente cambiar los cánones interpretativos de una determinada norma y tanto legislar como decidir también de acuerdo a lo que el público dice, ¿no? Porque es precisamente la garantía del juez frente a los pedidos de linchamiento público, por ejemplo, es donde tiene que guardar la mayor serenidad, y es por eso que el juez es garantía del respeto a los derechos fundamentales de las personas que están siendo sometidos a su juzgamiento. Cerramos entonces el paréntesis de comentario y procedamos ahora a hacer lo que habíamos dicho en la parte final del bloque anterior: confrontar la teoría finalista con la teoría del rol social. Mientras la teoría finalista del delito es ontologista, porque en efecto de lo que se trata es
de procurar comprender por la acción del sujeto lo que éste tenía pensado en mente, ¿no? O sea, digamos, si tú coges este código penal y me empiezas a dar de librazos en la cabeza, y aquí nuestros amigos no se paran, y yo voy a la fiscalía y te denuncio por tentativa acabada de homicidio, pues el fiscal se va a reír y va a decir, oiga, a eso a lo que llega es pues a lesiones consumadas, pero tentativa de homicidio imposible, porque ese acto ejecutado a través de esa acción no es suficiente para matarlo. O sea, tendría usted que pasarse 5 días agarrando a una persona a librazos hasta que se fracture el cráneo, que no va a pasar o más días probablemente, ¿no? Así que entonces la acción está revelando cuál es tu intención. La intención tuya es la de lesionarme, pero no la de matarme. Ahora, si coges el lapicero que tienes ahí y me lo clavas en la yugular, nos separan y a mí me salvan la vida y te denuncio en la fiscalía, en efecto te podría denunciar por tentativa del delito de homicidio. Y va a prosperar esa denuncia porque la acción está revelando lo que contenía tu intención, ¿no? Es decir, tu finalidad buscada. Entonces, se solía decir casi como un axioma, que no lo es, que la acción materializa la conciencia del sujeto. Pero esto no es cierto en todos los casos, como por ejemplo en el delito de feminicidio. Uno nunca va a saber por la acción, por más brutal que ésta sea, que el sujeto efectivamente quería matar a la mujer por ser mujer. Entonces, frente a este problema ontologista, donde hay que sacar una radiografía del alma, y el juez y el fiscal tienen que ser radiógrafos del alma, ¿no? Radiólogos del alma, y como eso no sucede normalmente, por eso Pablo Sánchez Hostiz en España decía que hay que construir a través de prueba indiciaria, que es lo que el sujeto quería hacer, salvo que éste nos lo diga, que a veces no va a pasar, ¿no? La teoría normativista de la acción de Jacobs nos pone con los pies en la tierra. Y al ponernos con los pies en la tierra, lo que hace es asumir que cada uno de nosotros tiene un conjunto de roles sociales que realiza. En este momento yo tengo el rol de entrevistador, tú el rol de entrevistado. Después tendrás el rol de abogado en ejercicio y yo tendré el rol de funcionario público. En mi casa tengo el rol social de padre de familia. Cuando manejo mi auto tengo el rol social de chofer. Y así sucesivamente tenemos un conjunto de roles que desempeñamos cotidianamente en nuestras vidas. Pero ¿por qué es importante el rol? Por 2 razones, ¿no? Primero, porque a mí mismo, como etiqueta, me está diciendo cuál es el conjunto de derechos, pero sobre todo de deberes que yo tengo en función de ese rol que estoy desempeñando, y me da a conocer la esfera de mis responsabilidades. Y en segundo lugar, porque esta etiqueta me presenta en sociedad y la sociedad sabe a qué tenerse conmigo en función del rol social que yo estoy desempeñando. Hay una suerte de principio de confianza. Por eso cuando vas al dentista, no le dices al dentista, doctor, antes de que me meta la fresa al diente, a ver, enséñeme su título profesional de dentista y en qué universidad estudió. Sino tú te sometes simple y llanamente, porque confías en que va a realizar bien su trabajo. Entonces, si el sujeto realiza su conducta, la adecua, porque no se dice adecua, esa palabra es adecua, la adecua a la norma, al derecho, entonces aplaudimos su conducta porque está reforzando la vigencia del derecho. Pero si más bien infringe la norma que surge como consecuencia del ejercicio del rol que está desempeñando, entonces aquí está la llave de acceso a la imputación objetiva, dice Pollack Nortz. Precisamente por haber infringido la norma, le imputamos el resultado objetivo de su acción a esa conducta. Entonces, aquí el juez ya no tiene que estar tratando de sacar radiografías del alma, sino simplemente verificar algunos hechos objetivos, como por ejemplo, ¿cuál era el rol que usted desempeñaba? Tal. ¿Cuáles son las normas jurídicas que usted debía cumplir mientras ejercía tal rol? Tales. ¿Qué hizo? ¿Cumplió o no cumplió? Sí, no. Listo. Con estos elementos objetivos se puede imputar o no la acción al sujeto. Entonces esto pone los pies en la tierra, ¿no te parece? Déjame, Luis, ser muy crítico con lo que tú acabas de describir.
Desde mi punto de vista, los roles pueden avanzar quizás a una delimitación de un determinado ámbito de competencia. Pero lo que no puede hacer el derecho penal es circunscribir la trascendencia o intrascendencia típica de una conducta única y exclusivamente a parámetros que no están claramente establecidos cuando uno habla de los roles. O sea, llenémoslo de contenido precisamente a ese término, el término de los roles. Pero el contenido es la norma, pues. Precisamente, entonces ya no sería necesario analizar la norma, el rol, sino más bien la norma y circunscribirnos a los ámbitos de aplicación o de extensión de cómo la norma debería de alcanzar a una persona que participe en un delito o que un tercero utiliza de manera ilícita esa conducta supuestamente neutral de una persona. El tema con los roles, Luis, yo soy muy crítico al respecto porque cuando hablamos, por ejemplo, del rol famosísimo del taxista que está graficado en una sentencia del Tribunal Supremo, la pregunta sería ¿cuál es el alcance del rol del taxista? Y si nosotros hablamos del rol del taxista, pues también dentro del rol no es posible de que se pueda incluir una situación de transgresión a la propia norma, porque se supone que dentro del rol cualquier esté incluido el respeto a las normas que puedan desenvolverse desde la competencia del propio rol. Eso para comenzar. En segundo lugar, creo yo que es altamente complicado la delimitación de los roles. No existen parámetros predecibles, ¿verdad? No existen parámetros predecibles y científicamente afianzables, al menos desde el ámbito de la dogmática penal, que te pueda decir esto pertenece al rol y esta conducta no. Más que nada, Luis, aquí nos acercamos a elementos estrictamente intuitivos, del decir, bueno, el rol del padre es podría ser por este motivo. Solamente para terminar, y obviamente existen roles que sí tienen un correlato normativo evidente, por ejemplo, las del funcionario público, pero existen muchos otros que no. Pero el del padre también, pues está establecido en el Código Civil cuáles son las funciones que tiene el padre en relación a su hijo, ¿no? Sí, exactamente, pero ya eso es una función de obligación civil por parte del padre. Que esté o no dentro de su rol, creo que yo un poco flexibiliza mucho el aspecto intuitivo del qué podríamos considerar dentro de su rol y qué no. Es evidente que para algunas circunstancias y el ejercicio de algunas funciones, uno sí tiene un muy buen correlato normativo para poder adscribir o no si nos encontramos frente a un rol o no. Pero pregunto ahora mismo, ¿cuál es el rol del mototaxista, por ejemplo? O sea, hay circunstancias y roles donde no encuentras tú sí un correlato normativo que te permita de manera eficaz poder delimitar ese rol. En términos generales podríamos decir que el mototaxista cumple el rol que cumple cualquier chofer que está delante de un timón de un vehículo motorizado y tiene que cumplir el Reglamento Nacional de Tránsito. Sí, pero aún el rol, Luis, y esto para terminar, ¿cuál es mi visión respecto a este punto para mí controvertido? Es de que al fin y al cabo el mensaje que general como norma prohibitiva o norma positiva del Código Penal es que todos respetemos las normas por igual. La norma no te está diciendo tú está prohibido para ti participar en un delito de robo en tanto no seas taxista. O en tanto taxista sí puedes acceder a algún tipo de beneficio normativo por participar en el ejercicio de tu rol en un delito de robo. Lo que te dice el derecho penal es que para todos está prohibido participar en el delito de robo. Que yo sea profesor, que otro sea taxista o que alguno tenga la condición de funcionario público, no le exculpa solamente por una delimitación del rol porque la norma tiene validez general. Y la norma está en el mensaje del destinatario simplemente circunscrito a una obediencia generalizada o a una prohibición generalizada. Salvo estemos hablando de delitos especiales, que ahí así tendría otro correlato de fundamentación para las consecuencias jurídico-penales, pero en tanto estemos hablando de delitos comunes, es precisamente que para todos rige el mismo mensaje. Que uno sea taxista, por ejemplo, y que de verdad, por el hecho de desenvolver su rol, no sea relevante su conducta de manera típica porque alguien utilizó sus servicios para poder robar una determinada casa. U otro supuesto, ¿qué pasaría, por ejemplo, si no es taxista, sino un conductor particular, que por hacer un servicio y ser generoso simplemente participa en el robo sin tener el conocimiento? ¿Por qué tendríamos que aceptar que uno, por ser taxista, tendría que ser irrelevante su conducta típica y otro, por el solo hecho de ser un conductor particular y no desenvolver en ese momento el rol del taxista, sí tendría que ser relevante su conducta típica?
¿Tú podrías decirme entonces que la teoría de los roles funciona en determinados casos y en otros hay que tomar la teoría con pinzas? Yo creo, esa es la conclusión a la que podría llegar, que sí te da determinados elementos para delimitar determinados ámbitos de competencia, pero que no podemos fundamentar en algo tan etéreo, tan gaseoso, la propia responsabilidad penal. Tan intuitivo. Y tan intuitivo, porque es como te dije, solo para terminar, que hay determinados ámbitos donde sí puedes tú delimitar de manera muy adecuada y con respaldo normativo el desenvolvimiento de un rol, pero hay otros en los cuales no se puede hacer tan transparentemente de esta manera. Sabes, hace varios años ya, el año 2012, 2013, tuve el honor de entrevistar al profesor Zaffaroni cuando yo desempeñaba el cargo de director de la Escuela del Ministerio Público, y él nos visitó por 2 días consecutivos. A propósito, Zaffaroni estos días en San Marcos para hablar sobre criminología. Y yo le pregunté sobre su parecer respecto de la teoría de los roles sociales jacobsiana, y él me dijo que no estaba de acuerdo con esta teoría, pero no básicamente por razones dogmáticas, sino de naturaleza histórico-político, ¿no? Porque él señalaba que esta teoría se asemejaba mucho a la asignación de roles que se daba en el Tercer Reich nazi. Entonces, quienes estaban con el sano sentimiento del pueblo alemán, ¿no? con su espíritu, y quienes no, ¿no? Entonces a él no le molestaba mucho este asunto, recordar. Bueno, para terminar, porque la hora ya nos ha ganado, ¿cómo se reconfigura de manera necesaria, porque tiene que reconfigurarse, la teoría del delito en la égida del desarrollo del derecho penal económico? No puedo responder a esa pregunta de manera tan general, Luis, porque el aspecto estricto del derecho penal económico tiene muchas variantes desde las cuales ha ido evolucionando. Yo creo que uno de los aspectos esenciales en los últimos tiempos es la propia atribución ya esta vez de responsabilidad penal a la persona jurídica. Eso está obligando ya de ley lata a que todos los dogmáticos pues se hagan cargo de un real problema, que es la incorporación de un sujeto que antes era totalmente ajeno al derecho penal hacia determinados institutos que tienen también que dar cobijo a este instituto novedoso, que es la propia persona jurídica. Estamos hablando del ámbito de la acción, por ejemplo, que tiene que ser totalmente reconfigurado. Es más, si es que podríamos prescindir de la antijuricidad, por ejemplo, si estamos hablando de una persona jurídica, porque habría que ver en qué sentido existe una legítima defensa, por ejemplo, en una persona, en un ente abstracto, o si realmente existe de alguna manera, y sobre todo el grado de la reprochabilidad personal que está enfocada en la culpabilidad, y que muchos han tratado de sustentar, por ejemplo, en relación a la persona jurídica, de que podríamos recurrir a un defecto de organización para fundamentar la culpabilidad de la propia persona jurídica. O sea, prácticamente se desvanecen las 3 categorías de la teoría. Las 3 categorías se reconfiguran totalmente, y en este caso estaríamos nosotros ya recurrentemente haciéndonos la pregunta de qué tipo de derecho penal estamos hablando ahora, porque ya está muy alejado a las bases tradicionales de las cuales el derecho penal alemán se ha ido elaborando, sobre todo basados en la autoconciencia, que es lo que precisamente dice Jacobs, es precisamente recurriendo a esta terminología que él no acepta una responsabilidad penal de la persona jurídica, pero el día de hoy ya no estamos solo en una discusión teórica, porque ya el legislador, quien es realmente quien define los paradigmas, ha dicho de que el paradigma del societas delinquere non posses ya no es válido. Ya el día de hoy la persona jurídica puede responder penalmente, y al haber eliminado el legislador este paradigma de ya la discusión dogmática, de lo que se trata ahora más bien es de hacer los esfuerzos necesarios para poder respaldar dogmáticamente ya este nuevo paradigma que el legislador ha insertado dentro de nuestra normativa. Es un trabajo complicado, Luis, desde ya, no va a ser sencillo. Esta pregunta nos abre pues todo un mundo para poder conversar, y que lamentablemente aquí ya no lo vamos a poder hacer porque el tiempo se nos ha vencido. Gracias, Andy, por tu presencia. Gracias por la invitación también. Muy agradecido. De esta manera llegamos a la parte final de Enfoque Jurídico. Ya nos encontraremos en la siguiente emisión del programa. Permiso.